Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos, como habíamos prometido, un día más con Fer Esquembre. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, muy bien, contento de verte y de estar acá una vez más. Yo también, la verdad que muy contenta con todo esto que estamos armando, ¿no? Bueno, había algunas preguntitas, pero hay una chica que pregunta, Marta Chebel, no sé si estoy diciendo bien el nombre, ¿vale? Que bueno, le gustó mucho el programa y que quería, pues, si podíamos hablar sobre lo que es la demencia y el Alzheimer en más detalle. La demencia y el Alzheimer. Ajá. Eh, voy a abrir acá para que poder leerles la definición que se encuentra generalmente, ¿no? Y lo que se entiende generalmente por Alzheimer. ¿M? Y poder ahí dejar a la vista las diferencias. ¿M? Entonces, si nosotros buscamos acá en un buscador en el Google, que lo tiene cualquiera a mano, ¿m? Entonces ahí nomás te aparece, te dice mal de Alzheimer. ¿M? Y te aparece un gráfico, o por lo menos me aparece a mí acá en el Google, dice pérdida de la memoria. Y abajo dice lo siguiente, enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales. ¿M? Y abajo dice, las conexiones de las células cerebrales y las propias células se degeneran y mueren, lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes. Entonces ponen mucho en esta definición el foco en pérdida de memoria. Entonces, tengamos a la vista lo siguiente. El cerebro del ser humano está, imaginémoslo, dentro del cráneo, adentro de una caja. Esto es hermético. A no ser que haya una rotura en esta caja, en este hueso, es hermético. Y yo les he dicho muchas veces, de manera reiterada, que cualquier inflamación corporal refleja una misma inflamación a nivel cerebral, que es una retención de líquido a nivel cerebral, que tiene su plena explicación y su plena forma de liberar esa retención de líquido, y que esa retención de líquido es lo que generalmente se confunde desde la medicina alopática o de escuela como tumor cerebral. ¿Mm? Siempre se confunde. ¿Sí? Entonces, lejos de ser algo ahí que está para hacer daño, esa retención de líquido a nivel cerebral tiene una función temporal. ¿M? Y se puede eliminar cuando nosotros tenemos los filtros primarios, vitales, esenciales del cuerpo, ¿m? Con posibilidades de eliminar orina. ¿Sí? Por eso siempre voy a un tipo de prevención. Por eso a mí me gusta hablar de la ley cero. Están las leyes de Hammer, pero desde mi mirada también está la ley cero, donde el primer enunciado dice que cualquier cuerpo oxigenado no junta masa conflictual biológica, no acumula masa conflictual biológica. El edema cerebral es una acumulación de masa conflictual biológica. Es líquido que el cuerpo ha intentado eliminar y no lo puede eliminar. Básicamente porque los conductos de los túbulos colectores del riñón están absolutamente contraídos. Y si no están contraídos con un pleno sentido natural, a veces se encuentran tapados por residuos, ¿sí? Que están siempre estrechamente relacionados con las vacunas, con los antibióticos y con los hábitos de vida. Y cuando hablo de hábitos, es una palabra muy amplia, ¿no? Pero que incluye también eh, la alimentación, cualquier cosa que nosotros le metemos al cuerpo. Porque en realidad yo puedo meterme toxinas a través de una vacuna, pero también me la puedo meter a través de la boca o del lugar que a cualquiera le plazca. Y cerebrales. ¿Sí? Bien. Y Entonces, que cuando hablas de eso, nos podemos nutrir de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que pensamos.
que no solo nos estamos nutriendo de la comida. Entonces, cuando uno empieza a, ¿qué pensamientos tengo? Eso también afecta a mi cuerpo. Si estoy viendo todos los días cosas desagradables, eso también afecta a mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo pequeñito de que yo perdí los pelitos de la nariz, los que son para el olfato, porque estaba haciendo un trabajo que no me gustaba. Y con un líquido me... Y yo luego con el tiempo, con todo esto, entendí que sí, el líquido tuvo su influencia, pero es que yo hice aquello muy enfadada y Es no quería la, estar allí. es la resistencia, ¿viste, Toñi? Que nosotros a veces estamos frente a alguien o algo y no se te da. Querés algo, alguna cosa y no se te da. O tenés lo que sea que vayas a hacer y no se te presenta en tu realidad, ¿viste? Se te pone una traba. Y entonces nosotros, como en un modo automático, no, 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 yo tengo que hacer esto. Y vuelvo a ir, y vuelvo a ir, y la realidad te vuelve a poner distintas cosas, ¿no? No se presenta, o se corre, o lo perdés, o lo que sea, y seguimos insistiendo. Bueno, yo les firmo a todos acá de que la vida no es así. La vida solo te está diciendo, por acá no es, y te da Exacto, señales. Es lo único que te dice. Ni siquiera es un rechazo, ¿m? Del otro, o de los otros, o de lo que sea. Es solo la vida diciendo, por acá no es. Pero bueno, eso como un paréntesis, ¿no? Para explicar esta enfermedad, es interesante que tengamos a la vista conceptos que hemos hablado en charlas anteriores de lo que se llaman constelaciones cerebrales. Esas constelaciones cerebrales producen cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento de las personas. ¿Mm? Una de esas constelaciones cerebrales se denomina Alzheimer. ¿Mm? Se puede denominar Alzheimer como se le puede dar cualquier nombre. ¿Mm? Cuando el ser humano no sabe gestionar la vida porque nadie le enseñó, y nosotros hemos explicado en varias charlitas, ¿no? Cómo se gestiona la realidad. ¿Mm? ¿Qué función cumple la percepción? ¿Qué función cumple aquello que no me gusta? ¿Mm? Cuando no se sabe cómo gestionar distintas situaciones de la realidad, es en ese momento donde se presenta este diagnóstico de Alzheimer. Para que nosotros nos ubiquemos, es una constelación. Viste que nosotros hablamos de distintos bioshocks en la vida de las personas. Bueno, quien está con un diagnóstico de Alzheimer, ¿sí? Tiene 4 shocks acumulados. ¿Mm? No es ni uno ni dos, son 4 shocks. 2 de ellos forman una constelación cerebral con características específicas y otros 2 forman otra constelación cerebral con características específicas. Lo que vamos a poder ver en estas personas es que hay una retención de líquido previa y hay cambios en el estado de ánimo previos a este diagnóstico de Alzheimer. Para quien le gusta la medicina germánica o le interesa abordar estos formatos y encontrar una resolución a lo siguiente, acá lo anoté para no equivocarme. ¿Mm? Decía que hay 2 constelaciones. La primera es lo que llamamos una constelación del tronco cerebral. Hay 2 shocks, 2 bioshocks, que involucran lo que llamábamos recién los túbulos colectores del riñón. En esas constelaciones, y esto está en la profundización biológica que yo brindo y que está ahí, aprovecho y paso el chivo, ¿no? Disponible online claro, para claro, quien claro. quiera estudiarlo. Ahí se especifica bien en detalle todos los programas biológicos. Acá hay en primera instancia una constelación del tronco cerebral que incluye 2 bioshocks que involucran a los túbulos colectores del riñón. ¿Mm? Son esos shocks que siempre digo, ¿no? Una situación que se te presenta en la vida y frente a eso tu percepción es que se te derrumba tu existencia. ¿Mm? Una sensación de soledad, una sensación de abandono. Los desencadenantes de estas sensaciones, de estos shocks, son, por ejemplo,
la institucionalización de una persona, que se la deja en un instituto separada, a una persona que se la hospitaliza, esto desencadena estos shocks. Entonces, a partir de ahí se empieza con todo un juego de palabras y de suposiciones de lo que le está pasando a la persona. De esta constelación es donde surge esta sensación de confusión y desorientación en el espacio y en el tiempo, que es un cambio en el estado de ánimo y de comportamiento. Por eso es una constelación. Pero al mismo tiempo hay dos shocks más, ¿m? que involucran lo que llamamos la corteza postsensorial del cerebro, ¿sí? Y son shocks de separación brutal. Para quien le gusta la medicina germánica, esto responde a la capa germinal embrionaria del ectodermo. Y en la biología lo que se ve es una necrosis en algunos huesos del cuerpo, diferentes huesos pueden ser. Cuando esa necrosis se empieza a reparar, se inflama o se empuja algo que se llama periósteo, que es una capa que recubre a los huesos. Y ese proceso que se da en ambos lados del cuerpo, por eso siempre es importante una anamnesis, porque en la anamnesis vamos a encontrar esos dolores osteoarticulares en los dos lados del cuerpo, que responden a separaciones brutales. Y son dos. Entonces la persona en alguna pudo obtener una vivencia donde tuvo esa sensación: frente a esto se me derrumbó la vida, y al mismo tiempo eso sentido como una separación brutal. Y ahí hay dos procesos que empiezan un proceso de transición, lo que llamamos programas biológicos. Pero luego la vida, como no pudimos gestionarlos esto en un tiempo determinado, la vida siempre chequea. La vida Claro, no siempre chequea. Entonces siempre nos volvemos a está vivir chequeando. una situación igual o similar y la vuelvo a percibir de la misma manera. Entonces, como un hemisferio cerebral ya está ocupado gestionando la primera gestión, en la segunda situación impacta del otro lado del cerebro. Por eso están involucrados ambos túbulos colectores, ambos riñones, y ambos lados del cuerpo con este periósteo. Esa combinación es la que se denomina Alzheimer. Entonces, la retención de líquido, cada uno de esos impactos, tiene y produce de manera inevitable, porque no viene a matar al individuo ese exceso de líquido en el cerebro. Ese exceso de líquido viene a salvaguardar la vida de la persona hasta tanto pueda gestionar estas situaciones. Viene a salvaguardar al individuo. Me pasa que desde la medicina alopática se te empiezan, como no se tiene a la vista esto, se le da un Como que la diagnóstico. persona, para poder gestionar ese dolor, lo olvida. La mejor manera es olvidarse de lo que le pasó para poder seguir adelante. Temporalmente. Claro, Olvidarse de lo que pasó temporalmente. temporalmente. Lo que sucede es que cuando empieza a haber una combinación y hay otra combinación, y yo no tengo los filtros primarios, vitales, esenciales de mi cuerpo disponibles para eliminar líquido, el exceso de Claro, líquido se queda en el cerebro, hay una compresión tal, que empiezan, ¿qué? Como decía la definición que leí, a perderse otras funciones. sí, Y si es mucho ese exceso, bueno, en algún momento se muere, porque en el momento en que hay mucha compresión, ya inclusive el cerebro deja de enviar distintas órdenes, el corazón deja de funcionar y la persona muere. Entonces, bueno, claro. murió por Alzheimer, murió por esto. No, no. Si muere es por exceso de líquido, ¿sí? Claro, porque todas las funciones cerebrales, el líquido lo que hace es que esas funciones cerebrales no estén. Están Una cosa es presionadas. una ¿Sí? cosa es que no estén unas pocas a que no estén casi ninguna. Entonces, claro, dicen, ah, bueno, pero por ahí la persona tiene Alzheimer, pero por ahí recuerda cosas. Y yo le digo algo y recuerda. Ah, y por ahí no recuerda.
Sí, claro, porque esto es como un programa de computadora. Eso ya se sabe y se recontrasabe y se sabe muy bien en qué momentos recuerda y en qué momentos no recuerda. ¿M? Y por qué en esos momentos que recuerda, recuerda. ¿M? Porque hay justamente, ¿no? Son 4 programas, como yo siempre digo, ¿no? Vos podés transitar un programa a la vez o podés transitar 4 o 5. Bueno, acá la persona está gestionando 4 o 5. Entonces, lejos de ponerse vacunas, inyecciones, antibióticos, acá hablamos de brindarle al cuerpo la posibilidad de eliminar líquido. La forma de disolver muchos conflictos, Toño, es mucho más simple de lo que a veces creemos, porque Ahí a vos... mí se me ocurre, y disculpa que te corte, se me ocurre hacerte una pregunta, ¿no? Que igual yo la tengo confundida. Hay gente que tiene Alzheimer y hay unos que se vuelven violentos con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, a medida que ese síntoma avance, las facultades se van perdiendo, unos se vuelven más violentos y otros se quedan como más pacíficos. Eso tiene que ver mucho con el carácter de la persona, ¿no? De cómo haya sido la persona. eh, Pregunto. yo te digo, tiene que ver con esos shocks de la corteza postsensorial. ¿Mm? Que son ectodérmicos, que son relacionales, y dentro eso también es una constelación, porque vos recordás que las constelaciones, la base de las constelaciones es la depresión primaria o la manía primaria. Esto tengámoslo todos a vista. ¿Mm? Sí, Esa es la base. Es decir, la persona no llegó a esta instancia en un instante. Llegó después de mucho tiempo de no poder gestionar y de estar en diferentes situaciones previas. Por eso hablo yo de la prevención y de oxigenar el cuerpo. De última, si te da miedo involucrarte a cualquier persona con ella misma para dar estos pasos evolutivos, si te interesa de última, empezar que oxigenar el cuerpo. De última es un empuje biológico. ¿Mm? claro, Pero las reacciones no son iguales en todo el mundo porque cada ser humano es individual y particular. Entonces depende de las vivencias previas y depende de qué, también de poder tener una anamnesis de la persona y donde va a salir muy claro. a la vista. ¿Mm? Entonces más agresiva, menos agresiva. Entonces yo puedo decir, es más agresiva o desde mi mirada, bien, no, está con una respuesta más maníaca, está con una Exacto. respuesta más de testosterona. Eso me muestra a las claras de que hay un shock previo del otro lado del cerebro que maneja el estrógeno y el estrógeno está disminuido al 100% y queda maníaca la persona. Qué Y es a bueno la veces, pregunta que te hice, está muy buena la pregunta que te hice ahora con la respuesta que me está dando. Sí, claro, porque desde la medicina alopática hay un montón de que se vuelve agresivo o porque se vuelve más así, pero es por los estrógenos y por la testosterona, ¿no? Que es lo que está más ahí porque puede estar o depresivo o maniático o maníaco. Wow, qué claro, bueno que lo abriste porque, desde ahí. claro, porque nosotros tengamos a la vista de que lo que nosotros entendemos por depresión o entendemos por manía, lejos está de ser eso. Los seres humanos, tanto hombres como mujeres, somos gestionados, ¿m? Y gestionamos nuestra percepción dependiendo de nuestro estado hormonal. Es por eso que las pastillas anticonceptivas, los DIU hormonales, los chips que se ponen ahora bajo la piel, bueno, ¿qué te cambian? Te cambian el estado hormonal, porque todos tienen progesterona, y la progesterona actúa como un antígeno del estrógeno. Y para quien no alcance a ver esto, una mujer, por ejemplo, porque la mujer es la que tiene esa capacidad de adaptación porque todos los meses cambia su percepción varias veces dentro del mes. ¿Mm? El hombre Claro. no, los hombres somos mucho más básicos, ¿viste? Entonces vas a ver un gráfico de cómo es el periodo menstrual y vos vas a ver que cuando la progesterona está arriba, el estrógeno baja. Y si baja el estrógeno, vos quedás que con una percepción más testosterona. Por eso es interesante acá hablar como principios. ¿Mm? Principios masculinos, principios femeninos, donde el estrógeno, que es un principio femenino, justamente ¿qué hace?
llama a la introspección. Esa introspección es lo que se denomina depresión, mal llamado depresión. O quedas con una respuesta más testosterona, principio masculino, podríamos llamarlo, donde siempre se tiene la respuesta, siempre se tiene una reacción, ¿m? Que es lo Sí, que se más denomina reactivo. manía. ¿M? Es esa, cuando están los dos shocks, y lo hablamos en algún momento, es cuando está eso que se llama bipolaridad, porque estás o respondiendo con esta parte o respondiendo con esta parte. Bueno, entonces acá estamos hablando de 4 bioshock. ¿M? Entonces que hay procesos de limpieza de los órganos primarios vitales esenciales, de oxigenación, de mineralización, de desparasitación y de quelación para permitirle al cuerpo que cumpla sus funciones y elimine líquidos. ¿Mm? Y salir de estos estados. ¿Mm? Que se puede, que se puede. Por supuesto, de esto se trata, creo, lo que estamos hablando nosotros, y abriendo toda esta lista de reproducciones, brindando una mirada diferente para quien resuena y ve que por el camino por el que va ya es obsoleto, porque en lugar de estar mejor, no. Tenés un diagnóstico. No, esta persona tiene Alzheimer. Ya, te califican, te clasifican, te meten en un archivo y a partir de ahí vos sos eso, no sos nada más, sos eso. Y aparte los empiezan a medicar, ya los empiezan a medicar y ya tienen una medicación de por vida. Y luego cuando esa medicación ya no hace efecto, le ponen una más fuerte y luego Bien. otra más fuerte. Y acá hay un Y esos dato, cuerpos terminan quedándose, y te lo digo porque yo tengo experiencia en eso, porque yo he trabajado con personas de Alzheimer. En un tiempo trabajé como auxiliar de enfermería y también trabajé en una empresa acompañando a otros enfermos en casa y era increíble la medicación que tenía. Era bestial. Y como el cuerpo, claro. Y aunque yo intentaba meter algunas cositas, no de esto, pero de otras cositas alternativas, y cómo mejoraba el enfermo, solo con masajearlo todos los días, orinaba más, le movías el cuerpo, solo con eso. Y había pequeños cambios. Cómo me hubiese gustado a mí cuando trabajé con ellos tener esto a mano, de verdad que sí. Esa ha sido otra. hay un dato, Toñi, que tenemos que dejarle a quien hace esta pregunta y a cualquiera que esté escuchando y le interese, un dato que es clave, que es el siguiente. Cualquier persona que tenga un proceso o esté con la piel que se le escama, o eritemas, eczemas, urticarias, cualquier reacción en la piel, cualquier reacción en las mucosas, exceso, más, menos mucosas, sequedad de la nariz, pérdida de olfato, que se hablaba en su momento con toda la pandemia, ¿no? Y el tema del invento ese del COVID. Cualquier sequedad en la boca, cualquier sequedad en la mucosa de la vagina, ¿m? Y del ano también. Una sequedad en la mucosa del ano, en los últimos 4 centímetros del recto. Reflujos gastroesofágicos. Bien, todos esos son ectodérmicos y tienen una ¿Eh? característica. Todos esos procesos van acompañados de una pérdida de memoria temporal a corto plazo. Es para que muchas personas dejen de tener conflicto muchas veces con decir, ay, me olvidé tal cosa. Y a veces sale el chiste, ¿no? Uy, que ya tenés Alzheimer, te olvidaste tal Sí, cosa. sí, sí. O vos te Tómate la das cuenta, pastillita azul. claro, o vos te olvidás algo, o te olvidás algo. Bueno, no hay que confundir esto, que es otro programa y que la característica es pérdida de memoria a corto plazo, que tiene un pleno Sí, sentido, ¿eh? Tiene un pleno sentido biológico y se puede ver claramente por qué estás viviendo esto, cómo ha sido el desarrollo y ver para qué lo estás viviendo. ¿Eh? Entonces es hacer esa distinción, ¿no? Que hay programas que se acompañan de una pérdida de memoria a corto plazo, que es temporal también. Temporal cuando lo podés gestionar, cuando tenés las herramientas. El otro día estaba en una charla y le digo, mira, ¿qué son las herramientas? Y vos imaginate una pared
con 4 tornillos bien ajustados y no tenés ningún destornillador a mano. Te vas a poner a sacarlos con la uña, con el dedo, si es que tenés uña, y vas a estar el tiempo que sea para sacar esos tornillos y tal vez algún día lo vas a poder aflojar. Esta información lo que hace es que tengas el destornillador perfecto que calza justo en eso para desenroscarlo y sacarlo. Esas son herramientas. ¿Ah? Es como un mapa que tú tienes para caminar por senderos diferentes, es decir, darme la oportunidad a caminar por otros senderos. No Claro. solo como los burros, caminamos por aquí, me llevo donde me lleven. No, abre una gran posibilidad de empezar a ver que cualquier síntoma que tengamos o cualquier conflicto viene a colaborarnos, viene para que haya un incremento. ¿No? Y entonces que la gente que, por ejemplo, ahora tiene familiares que tienen demencia o tienen Alzheimer, al escuchar este programa, pueden empezar a hacer otras cositas diferentes Total, para colaborarle. pero totalmente, sí, totalmente. Yo, por Incluso la ejemplo, mirada, sí, te escucho, disculpe. conozco gente que después de una pérdida muy profunda de pareja o de hijo, han quedado como que se les olvida todo y es que están constelados. Realmente Claro, es como pasa un año, pasa dos, y hay como una pérdida de memoria que va de a total, poquito, que no total. es Alzheimer, que es como lo que llaman demencia, ¿no? Que empiezan a olvidar ciertas cosas, pero es por Claro, eso, hasta tanto se dan cuenta de que esa pérdida de memoria viene a salvaguardar a ese individuo de manera temporal. El sentido ¿m? biológico es olvidar temporalmente esos shocks para poder gestionarlos. Entonces, Y hay veces que no se puede hacer nada, porque si hay personas que no que ya están en una edad, a lo mejor con 80 o con 70 y tantos, bueno, y tú le quieres hacer un cambio de alimentación, quieres empezar y a veces cuesta porque no es fácil, pero con un poquito de trabajo diario, y lo digo por mí, yo he trabajado con ancianos que a la vuelta de 3 meses de trabajar con ellos, ha sido bestial el cambio. Y no tenía estas herramientas, tenía otras, y su calidad de vida ha cambiado muchísimo. claro, lo que sucede, yo, viste, a veces no se puede hacer nada. Bueno, yo ahí por ahí digo, siempre hay algo para hacer para quien le resuena, porque cualquiera de nosotros, inclusive quien está haciendo la pregunta, lo puede preguntar, porque lo está padeciendo ella o él, o está observando a alguien que está en este proceso. Entonces, nunca Exacto. olvidemos la capacidad que tiene el ser humano como observador. Es enorme. ¿Mm? Porque el conflicto nunca está en el observado, está en el observador. Sí. Entonces siempre hay algo para hacer, porque eso algún sentido tiene en la persona que lo está transitando, como también tiene un pleno sentido en la persona que está sintiendo algo respecto del otro. Y también es un proceso. Voy a ponerte un ejemplo ahí, A ver, propio, ¿vale? Yo tenía un tema con eso, con los olvidos. Pues mi abuela materna al final, ella siempre decía que lo único que no quería perder en la vida era la vista y su cabecita. Primero perdió la vista y luego la cabecita. Bueno, te estoy hablando de que hace más de 30 años de esto y más, sí, mucho más. Y entonces cuando mi papá se fue, mi mamá empezó a tener muchos olvidos y que se olvidaba de cosas, de ciertas cosas, ¿no? Y yo empecé a preocuparme mucho, ¿no? Y de hecho, recuerdas que la tuve un encuentro contigo, ¿no? Y claro, yo hice el encuentro para mi madre y el encuentro era para mí, porque a la que le estaba, era como que para mí, que mi madre perdiera la mente, era como que yo tenía de mi madre un concepto de una mujer que había hecho mucho en la vida, ¿no? Que había crecido mucho, me acuerdo. cómo iba.
cómo iba mi mamá a perder la memoria, ¿no? Y es cierto que mi mamá, después de que mi papá hay ciertas cosas que tiene, ya tiene también 83 años, y a veces le decimos que haga cuidaditos y ella pasa porque es como para lo que me queda en el convento o lo que quiero, ¿no? Ah, Pero es curioso porque yo lo que hice fue empezar a observar qué pasaba en Toñi. Sí, mamá llegaba a perder la memoria del todo porque ella decidía que no quería ninguna colaboración y estaba en todo su derecho, ¿no? Al final yo he aceptado a mi madre tal y como es, con el proceso que le toque vivir. Ya ni siquiera me pregunto si mi madre pierde la memoria o no. Si en algún momento mi madre llegase a perder la memoria del todo, ya vería qué haría en ese momento, ¿no? Porque varias de mis tías, una de ellas está, varios hermanos de ella han quedado con demencia, ¿sabes? Con demencias a muy largo plazo y medicado. Entonces, claro, a mí me daba mucho, veía lo mal que lo pasaban mis primos y lo complicado que era a veces. Yo tenía miedo a que eso me pasara, ¿no? Una vez que eso podía pasar como posibilidad en la vida, porque podía pasar, yo ahora ya no me preocupo por algo que no está sucediendo en este instante. Y si algún día sucede, ya veré cómo, no, no. Entonces la consulta que yo busqué para mi mamá fue para mí. sí, Y sí. me parecía que venía muy bien para Eh, poner en contexto esto que tú venías explicando. claro, ¿no? Acuérdate que yo siempre les digo que el miedo es la brújula del ser humano. ¿M? Así como la tercera ley biológica es la brújula biológica, el miedo es la brújula del ser humano. El miedo a algo, ¿m? Es donde te está diciendo, es por acá, métete por acá, implicate, metete, ¿m? Metete porque ahí está la actualización. ¿M? Atrás de ese miedo está siempre la actualización. Y hay tantos procesos, Tony. Eh, Hace unos años atrás y ahora tal vez más menos, no lo sé. Estaba muy de moda hablar, por ejemplo, de los niños con hiperactividad. Sí, totalmente. ¿Viste? Ah, los niños con hiperactividad. Entonces, ¿qué? Lo primero, uy, análisis, estudio, ¿no? Esto es neurológico, esto es neurológico. Sí, obvio, todo es neurológico, todo es una orden cerebral. Así que cuando te digan esto es neurológico, sí. Tengo una uña negra, sí, es neurológico. Me duele la rodilla, sí, es neurológico. Todo implica el cerebro. ¿Ah? ¿Bien? Claro. Entonces, para saquémonos ese miedo, ¿no? Es neurológico y hacer. ¿Ah? Bueno, cambiamos un poquito ese chip tan Sí, es obsoleto. que todo lo que el cerebro hace, todo lo que el cuerpo hace, la orden la manda al cerebro. Claro, y entonces esto es neurológico. Cuando te dicen, "Ah, esto es estrés. Sí, obvio. ¿Mm? El estrés está siempre presente, porque es parte de la evolución del ser humano. Y a quien le guste dar una vueltita más de rosca, el ADN del ser humano se transforma ante cada situación de estrés. Exacto. Y a quien quiera que lo investigue. Pero volviendo a esto de la hiperactividad, ¿no? En los niños, entonces los padres ocupados, muchos preocupados, y la hiperactividad, entonces no presta atención en la escuela, entonces la casa está disperso. Eh, por supuesto que tiene sus shock, tiene sus bioshock, y los niños no se abordan, sino que el abordaje se hace a través de los padres y se produce la remisión en el niño. Pero una herramienta preciosa acá y sumamente efectiva a cualquier padre, madre que tenga un niño con hiperactividad o que haya tenido el diagnóstico de ya sea un poquito más grande, pero sigue así un poquito a veces el niño como perdido, ¿no? En algunos aspectos. En esos casos, Tony, no hay nada más fuerte y más poderoso que el contacto físico de los padres. Contacto físico, ¿eh? Hablo del abrazo, hablo del beso, hablo de la contención y no importa la edad para eso. Hay dos Bioshock, es una constelación, esto también, hablando de la medicina germánica, pero hay tantas cosas que se solucionan, se disuelven, se baja la masa conflictual de una manera tan sencilla. Entonces, hay un diagnóstico de hiperactividad. Fíjate hasta qué punto
sus padres, tutores o cuidadores, pueden brindar esos abrazos, ese contacto físico, ¿eh? Sin juzgar, sin calificar, contacto físico. Es extremadamente reparador. Más allá de que sabemos bien el abordaje que se puede hacer al padre, tutor o cuidador o quien sea, ¿no? Y eso lo remitimos también a las personas mayores que tienen estos problemas de Alzheimer, de demencia. El abrazo y prestarles atención, aunque lo que te estén contando no te importe porque no tiene a veces sentido. ¿No? Ah, sí, ay, no me acuerdo. Ah, sí, cuéntamelo. Porque Eso es, pasa que es muy loco, porque yo siempre digo, la institucionalización de alguien activa los túbulos colectores del riñón. ¿Por qué? Porque a quien se lo mete en una institución o se lo separa en algún aspecto y se siente sí, solo, abandonado, lejos de los seres queridos, eso activa los túbulos colectores del riñón y automáticamente empiezan a retener más líquido. A mayor retención de líquido, bien, se producen estas constelaciones. Entonces todo siempre es al revés de lo que alguna vez nos dijeron. Hay tantas cosas, sí, tantísimas, que son al revés y que te caes de no, espalda. Vos agarrás los libros, siempre agarro el ejemplo. Acá, yo estoy en Argentina, en Mendoza, está la Universidad Nacional de Cuyo de Medicina. Genial. Vos agarrás los libros de primer año y desde primer año se les enseña al revés la medicina. Al revés. ¿Mm? Las capas embrionarias, qué órgano responde a qué capa embrionaria. Entonces, claro, los adoctrina de una forma que después solo se pueden manejar por protocolos y si se salen de los protocolos pueden perder la matrícula, no tienen más clientes, un montón de circunstancias, bueno, pobres víctimas en algún aspecto de esta y de situación. hecho a veces los protocolos, yo conocí un médico, yo estuve trabajando como auxiliar de enfermería mucho tiempo, y yo conocí un médico que decía, ante un infarto yo no puedo seguir el protocolo. Es que me piden que haga un protocolo ante un infarto. Ni todos los infartos son iguales, ni todos los cuerpos. Si hago el protocolo como me lo dice, se me muere. Hay protocolos en la medicina, y él era médico, y dice, hay protocolos que no hacen más que joderte la vida y cargarte a la gente. Claro, vos recordás que, Y era médico y trabajaba como médico. Y le claro, enfadaba mucho eso. yo siempre repito lo mismo, ¿no? A partir del informe Flexner de 1910, paciente curado, cliente perdido. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones al respecto. Bueno, si te parece, me parece que para terminar está genial esa frase. Sí. Había también otra preguntita por ahí, pero creo que ya vamos un poquito largo, así que la Bien, próxima lo contestamos. Así que, dale, bueno, Tony. a los oyentes como siempre, pues cualquier cosita de todo lo que hemos hablado, si a alguien le quedó duda, si quieren que hablemos algo más de esto, o a través de esta conversación surgen otras preguntas, nos las dejan debajo de comentarios y bueno, también agradecerles por todos los aportes que nos dejan en comentarios, porque a veces no hay preguntas, pero el hecho de que ustedes pongan debajo gracias y que esto les está viniendo bien, Está bueno, buenísimo. sí, eso a nosotros nos invita a seguir adelante Ujú. y abrimos un programa en lo que es abrir el tema de la percepción, ¿no? Y cómo influye la percepción en todo esto, ¿no? Así que también es algo que tenemos ahí, bueno, tenemos muchas ideas, pero claro, ahora estamos como más contestando las preguntas, pero también hay otras cositas que podemos añadir con el tiempo. Bueno, pues Fer, como siempre agradecerte, ¿no? Tu disponibilidad y todo tu conocimiento para enriquecernos todo. El placer es mío. Gracias, Tony, por este tiempo. Venga, gracias, nos vemos pronto. Un abrazo, abrazo. Un Buenas abrazo.